Bienvenidos al podcast Entrenadores del Mundo de la Gimnasia junto con Arturo Padilla. Bienvenido, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, contento de que hayas aceptado esta invitación y bueno, feliz que la audiencia pueda conocer tu historia y conocer tu vida como entrenador. Así que te doy la más cordial bienvenida. Muchísimas gracias. Para mí es todo un honor participar de tu podcast, a contar un poquito de la experiencia. Perfecto, cuéntame, ¿dónde estás ahora? Bueno, ahorita ya tengo 7 años de vivir en Carolina del Norte. Trabajo en K-Pac, el gimnasio de una gimnasta muy reconocida, Christy Phillips. Ahorita soy el head coach del gimnasio. Trabajo solamente con las opcionales, con los niveles más altos. Perfecto, ¿y hace cuánto que estás en Estados Unidos? Hace 7 años vivo acá en Estados Unidos. Perfecto. Cuando vamos hilvanando toda la historia de tu carrera, yo creo que nos vamos a tener un poquito ahí porque hubo también un entrevistado que fue Gerson, que nos contó sobre la experiencia en Atlanta, que es muy interesante la competitividad que hay de la gimnasia femenina en Estados Unidos. Y bueno, cuéntanos quién eres, de dónde vienes, si nos puedes hacer una presentación. Mi nombre es Arturo Padilla, soy panameño, orgullosamente. Comencé la gimnasia, siempre viví enamorado de la gimnasia. Hice gimnasia hasta los 21 años de edad. Era mi pasión. Vivía por la gimnasia, desvivía por la gimnasia noche y día. No era el gimnasta más talentoso, no llegué a altos niveles, pero siempre viví con esa ilusión de la gimnasia, de vivir la gimnasia como tal. Entonces, comencé a trabajar en un gimnasio en el Club Marbella en Panamá. Allí comencé a trabajar con las niñas, comenzamos a desarrollar un programa muy bonito, niñas de alto rendimiento. Tuvimos una niña con capacidades increíbles, Isabel Amado, que fue la primera gimnasta panameña en llegar a unos Juegos Olímpicos en el 2016. Luego de allí, realmente yo sentía que necesitaba seguir aprendiendo, que necesitaba seguir creciendo y lamentablemente Panamá no me brindaba el poder seguir aprendiendo. No habían entrenadores con mayor capacidad, no había un sistema de estudio. Entonces, tenía años de amistad con el entrenador cubano Carlos Carbonell, al cual me ofreció trabajo, me fui a trabajar con ellos en Costa Rica. Comenzamos otra vez a soñar en grande, iniciar un proceso de niñas de 8 o 9 años, a trabajar con ellas para encaminarlas hacia el alto rendimiento. Eso comenzó a dar sus frutos. Estas niñas comenzaron a participar en copas panamericanas de clubes, comenzaron a obtener resultados. Fue un largo proceso, fue maravilloso, aprendí muchísimo. Doy gracias a Dios, tuve la oportunidad de tomar las academias FIC y encontrarme gente maravillosa en esas academias, como Flavio Bessi, Lilia Ortiz, gente que no solo brindó su conocimiento, sino que su experiencia, su amistad. Entonces ya no era simplemente cada vez que nos veíamos en la academia compartir ese conocimiento, sino cada vez que podíamos. Le escribía a Flavio, le escribía a Lili, Lili, estoy haciendo esto, ¿qué me aconsejas? ¿Cómo puedo hacer esto? Flavio, mira esto, ¿qué piensas? Y para mí siempre ha sido, o sea, creo eternamente en que uno nunca para de aprender y siempre he estado abocado a aprender y a seguir aprendiendo y aprendo de todos, aprendo de los gimnastas, aprendo de mis compañeros de trabajo, aprendo de los padres de familia, aprendo de todo el mundo. Yo creo que uno aprende de todo lo que se le presenta en la vida y la gimnasia es un deporte en el que nunca paras de aprender. Realmente eso es algo que siempre me ha gustado de este deporte y que doy gracias a Dios que, bueno, tengo personas que conozco que me han apoyado y que han formado parte de ese crecimiento y de ese conocimiento que he adquirido con el tiempo. ¿Qué año fue el que dejaste Panamá y te lanzaste a desarrollarte como entrenador? Dejé Panamá en el 2009. O sea, desde el 2009 viene toda esta historia. Sí.
¿no? Y la camaradería que hay en esto de los entrenadores, que es como sin bandera, ¿no? Que se encuentran entrenadores que también quieren enseñar, entrenadores que quieren aprender, como en la academia, que te tocaste a Flavio. ¿Qué año fue eso en El Salvador, no? En El Salvador en el 2007. Yo creo que en ese momento comenzó a romperse un estigma que existía de los entrenadores de la vieja escuela, en el que ellos tenían el conocimiento y ese conocimiento no se compartía, era absoluto y era solo ellos y solo ellos podían llegar. Y conocer a estas personas con un conocimiento impresionante y que estuviesen tan dispuestos a brindarlo, a ofrecerlo y a seguir apoyándonos en nuestro crecimiento profesional, me parece que fue algo magnífico. Que bueno, le mandamos saludo entonces ahí al profesor Flavio, que seguramente también va a escuchar el podcast. Va en detrimento, va en pos del deporte, ¿no? Esto de compartir, de colaborar entre todos. Antes me imagino que era difícil encontrar libros, videos, no había YouTube, no había nada. Y la técnica, la metodología era casi como papel y lápiz, ¿no? Me imagino ver VHS, participar en campamentos. No era tan fácil como ahora, que ahora es un poco más fácil conectar. Ahora imagínate, estamos haciendo una videollamada de distintos países y no logro comprender, pero me imagino lo difícil que haber sido antes estudiar gimnasia. Claro, y más en nuestros países en donde el deporte no es una prioridad, el título máximo que puedes conseguir dentro del deporte es ser un entrenador, ser un profesor de educación física, lo cual es magnífico porque te da un conocimiento General, global. general, pero cuando ya te quieres dedicar a un deporte en específico, necesitas entender todavía muchísimo más de fisiología, de biomecánica, pero del deporte. Y eso no lo brindan nuestros países. Son muy pocos los lugares en donde hay capacitaciones realmente para cada deporte. Escuchaba el podcast que hiciste con Eric y Eric hablaba de la tecnificación que tenían en Francia hacia los entrenadores. Eso sería maravilloso que nosotros como Latinoamérica contáramos con un proceso similar, con un programa similar en el que pudiésemos capacitar a nuestros entrenadores y formarlos para que pudiesen tener este conocimiento y no simplemente de manera empírica comenzar a buscar videos y toda esta situación para comenzar a desarrollar el deporte. Arturo, cuéntame, ¿cómo fuiste tú formando Es como me imagino el entrenador como que tiene armaduras, ¿no? Como que se va armando y va teniendo el librito, la bibliografía, la práctica, los materiales que ha usado. ¿Cómo te fuiste formando como entrenador en el momento que después tuviste este desarrollo con el entrenador cubano? ¿Cómo te fuiste haciendo camino? Bueno, realmente me fui haciendo camino, creo que por mi convicción y mis ganas de seguir aprendiendo. Eh, Consultaba muchísimo a mucha gente, cometí muchísimos errores y creo que esos errores me hicieron llegar a donde llegué. Creo que es una parte importante de la formación como persona y como profesional, el cometer errores y el aprender de esos errores, no simplemente lamentarnos de que los cometimos, sino crecer con ellos y aprender de ellos. No sé, la verdad creo que una parte importante también de mi formación, gracias al momento en el que vivíamos, pues comenzaron a abrir las redes sociales. Entonces comenzó a ver YouTube y pasaban las competencias cuando antes teníamos que grabarla en un VHS o en un CD, pues ya las podíamos ver en YouTube. Entonces, el tener acceso a estos videos que tal vez no eran de técnica, pero el analizar la técnica que ejecutaban los mejores atletas en el mundo, pues me abrió camino también para pensar, ok, quiero que mis gimnastas lleguen a esto y aprendan esto. Tal vez esta es la manera de enseñarlo. Entonces, eso fue lo que realmente me abrió y me ayudó a crecer como entrenador. El hambre a seguir mejorando día a día y buscar las herramientas que en ese momento tal vez eran difíciles, pero no imposibles, y ser creativo. Yo comencé, cuando comencé a entrenar en Panamá, nuestro gimnasio en Panamá, el gimnasio del Club Marbella,
no contaba con un piso oficial, lo que teníamos era un cuadrado como de, no sé, como de, no te podría decir una medida, pero era súper pequeño, al punto de que no podrías ni siquiera hacer acrobacias allí. Teníamos una sola barra que conectaba al aterrizaje en el suelo, una sola viga que igual conectaba el aterrizaje al suelo, y la carrera de salto improvisábamos y abríamos el estacionamiento y poníamos unos cajones de estacionamiento para que las atletas corrieran y saltaran. No teníamos fosas, no contábamos con fosas. Entonces, creo que eso también me ayudó muchísimo a ser creativo, a no simplemente quedarme allí y decir, es que no cuento con las condiciones. Tal vez no cuento con las condiciones, pero tengo que encontrar la manera de seguir enseñando y mejorando. Y bueno, y de Marbella, del club en Panamá, después te fuiste a Costa Rica. Bueno, en Costa Rica, pues contábamos con mejor infraestructura. Todavía el gimnasio no contaba con fosas. Pues puedo decir que el 100% de los elementos que las gimnastas aprendían, los aprendían porque yo los cuidaba todo al 100%. Si teníamos que hacer salida doble, yo cuidaba la salida doble, las ayudaba en el aterrizaje, todo. Entonces, igual, o sea, era prácticamente el mismo trabajo. O sea, creo que Marbella fue mi escuelita. Me gradué de primaria allí y entré a el Club Carbonel y ya estaba en la secundaria. Entonces era el segundo paso, el segundo escalón en mi carrera era seguir aprendiendo. Teníamos mejores condiciones, pero todavía no teníamos las condiciones que muchos considerarían óptimas para enseñar alto rendimiento. Eh, Tenía niñas con muchas cualidades físicas. La verdad, ellas tenían ganas de trabajar y mientras ellas tenían ganas de trabajar, yo tenía más ganas de crecer todavía. Entonces creo que era una motivación eh, que iba hacia ambos lados. Ellas querían y yo quería más. Y ellas querían más y pues eso me motivaba a seguir mejorando y a trabajar más todavía. ¿Y en qué ciudad de Costa Rica y qué año fue esto? En San José en el 2010. Sí, estuve hasta el 2016 en Costa Rica. Costa Rica realmente guarda un lugar importantísimo en mi corazón. Es como mi segunda patria. Cumplí sueños importantísimos para mí. Un fan de la gimnasia de toda la vida. Había soñado con pisar un mundial de gimnasia, aunque fuese como espectador. Y en el 2011 llegué a mi primer mundial de gimnasia en Tokio, Japón, como entrenador. Entonces, o sea, cosas que eran sueños en algún momento se volvieron realidad. Luego, en el 2013 volvimos al siguiente Campeonato Mundial de Gimnasia en Amberes, Bélgica. Competimos en campeonatos panamericanos, en diferentes competencias, Pacific Ring. Entonces, realmente Costa Rica fue, creo que mi escuela, mi universidad, mi graduación. Fue muy importante para mí el pasar por allí. Fue un momento de mucho aprendizaje. Hubo momentos difíciles, el vivir en un país que no es el tuyo, como tú sabes, pues siempre es difícil, pero yo tenía ganas de trabajar y de mejorar y de seguir aprendiendo. Entonces creo que eso calmaba un poco la otra parte. Sí, porque uno cuando llega a otro país tiene que demostrar, pero también en el mismo sentido tiene cosas nuevas, porque ves Claro. la perspectiva, la cultura, todo. Igual Costa Rica no está tan lejos de Panamá. O No, sea, están cerca, pero deben tener sus diferencias gimnásticas, la cultura deportiva. no, y la misma cultura en general es bastante diferente. Entonces todo eso pues afecta de alguna manera, pero la verdad eh, no es imposible. O sea, creo que no es imposible siempre y cuando uno tenga la convicción, las ganas. Nada en esta vida es imposible. Tengo una pregunta. ¿Qué sentiste en tu primer campeonato del mundo cuando estuviste ahí? ¿Cómo se siente? No sé, yo creo que no hay palabras que puedan describir eh, la emoción, los nervios, todo.
porque al final de cuentas es todo, es todo. Tienes ganas de estar ahí, a la vez ya no quieres estar ahí porque es un escenario impresionante, imponente. Recuerdo hubo un momento muy importante para mí en ese campeonato del mundo y fue justamente antes de salir a competir. La gimnasta con la que yo iba, Karina Regidor, comenzábamos en barras. Yo salía primero a preparar la barra para que ella llegara a calentar y competir. Y en lo que salimos del túnel, íbamos saliendo hacia el escenario de competencia, pongo un pie y aquel gimnasio estaba que se desbordaba del público, las luces, era un monstruo imponente. Y recuerdo, me quedé paralizado allí. Yo decía, o sea, siempre soñé estar aquí y esto es más de lo que yo creía. Hubo un entrenador canadiense que estaba en la misma rotación que nosotros, que se me acerca y me dice, ¿estás bien? Y yo no debo estar aquí. Esto es un lugar para entrenadores mundiales, para gimnastas mundiales, y yo no creo que este es mi lugar. Y me dice, te tengo una pregunta, ¿en dónde estamos en este momento? Y yo le digo, en un campeonato mundial. Y me dice, sí, ¿y tú qué eres? Yo, un entrenador. Y me dice, pero si tú eres un entrenador y estás en un campeonato mundial, te hace ser un entrenador mundial. Así que sal y disfrútalo. Y ese momento cambió totalmente mi manera de sentir y mi manera de ver la situación. Y yo en ese momento decía, si yo me siento así, no puedo imaginar a la gimnasta, la manera como se debe sentir en una competencia como esta, tan importante porque era clasificatoria de los Juegos Olímpicos de Londres, cuando nunca habíamos participado en un evento de esa magnitud. O sea, son muchas cosas realmente lo que se vive por primera vez en un evento de este tipo. Claro, y esa es la parte más difícil. Yo creo que esa es una de las partes más complicadas de ser entrenador, porque muchas veces la gente creo que olvida que somos humanos y como humanos tenemos sentimientos. Y cómo controlas esos sentimientos de frustración, de ansiedad, de alegría, de euforia, para que los atletas mantengan la calma cuando ellos también tienen todos esos sentimientos. Es un trabajo bastante complicado porque no solo tenemos que trabajar la parte técnica, hay mucho más trabajo que hacer, la parte psicológica de los atletas, eh, la parte física. Nosotros en nuestros países somos el preparador físico, el psicólogo, el nutricionista, técnico, el fisioterapeuta, el papá, la mamá. Entonces, realmente es un trabajo de tiempo completo, 24 horas, 7 días a la semana. Te tengo una pregunta específicamente con eso, cortita. Desde que comenzaste hasta ahora, ¿tú crees que ahora hay más apoyo del grupo multidisciplinario o seguimos todavía haciendo de todos los entrenadores latinos? Yo creo que sí hay un poco más de apoyo. En muchos países esto ha comenzado a cambiar. En países latinoamericanos creo que el grupo multidisciplinario ha comenzado a ser parte de la formación de muchos de los entrenadores y de los atletas. Creo que todavía nos falta entender un poco en que este grupo multidisciplinario no solo se necesita cuando el entrenador ya es adulto, hay un proceso que viene antes que también es necesario. Y esa parte creo que nos hace falta verla, porque claro, se da el apoyo cuando el atleta gana la primera medalla, cuando el atleta es reconocido, pero antes de ese proceso, ¿qué pasa? El atleta necesita también ese apoyo para llegar allí. El entrenador necesita ese apoyo para que el atleta llegue allí. Y creo que esa visión es importante que comience a cambiar. Creo que va a cambiar, creo que vamos por buen camino. Todavía falta muchísimo, pero ya dimos un paso adelante. Pienso que las estructuras son las que acompañan mucho el apoyo y el financiamiento, porque es recurso. O sea, tener kinesiólogo, tener psicólogo deportivo, tener nutricionista, tener un quiropráctico, tener una facility, un centro de una instalación que acompañe, tener unos baños, hay mucha cosa que hay detrás que hace que ese grupo multidisciplinario esté, y más aún, que ahora que lo escucho desde tu experiencia, que la formación de un gimnasta son más de 10 años.
Y muchísimo. claro, te dan el financiamiento una vez que tienes la medalla, pero si no hay resultados, ¿y dónde se apoya el desarrollo del atleta? Porque muchos atletas que llegan son los que persisten, pero ¿y todos los que quedaron en el camino? Hablaba con un gimnasta sudafricano de esto, Sip, que vive en Dubái, y me decía, o sea, habían gimnastas que eran mejor que yo, pero no llegaron. Y no llegaron por falta de recursos, por los padres, por la escuela, porque se desviaron. Y yo no era el más talentoso, pero llegué yo a un punto en cambiando el mundo porque quizás fui el que más persistió. Emrys, que era el entrenador del equipo nacional de Sudáfrica, decía lo mismo. Decía, mira, yo veía un montón de entrenadores que tenían gimnastas mejores que los míos. Y se fundieron, se quemaron, burnout porque no tenían eso que dices tú, que es todo el acompañamiento que viene detrás, no cuando se gana solo la medalla. Así que, No, y es que cuesta muchísimo porque, digamos, una de mis mejores gimnastas cuando estuve en Costa Rica, esta niña comenzó a hacer gimnasia grande a los 8 años, se le aceleró muchísimo en el proceso de su formación, en el proceso de base, tenía miedos terribles al punto de que se subía a la viga y era prácticamente una hora encima de la viga sin moverse, sin hacer nada. Y yo a veces me pongo a pensar, ¿qué tal si yo como entrenador en ese momento hubiese dicho, no vamos a llegar a ningún lugar? Y volteo la página y voy con otra. Tal vez esta niña no hubiese llegado a ningún lugar. Entonces creo que también nosotros como entrenadores a veces tenemos que persistir un poco y entender también de dónde vienen estos miedos, estas frustraciones y acompañarlos, porque si nosotros lo sentimos y somos adultos, ellos que todavía son niños en formación, pues hay muchas cosas que no entienden. Creo que es importante desde nuestra experiencia, desde nuestro conocimiento, poder guiarlos, no solo en la parte técnica, es que no solo somos técnicos. Es algo que yo siempre le digo a todas mis atletas. La gimnasia va a ser una parte de tu vida, tal vez una parte muy importante de tu vida, pero no va a ser toda tu vida. Y te vas a llevar experiencias y lecciones de vida importantísimas de la gimnasia, pero no va a ser toda tu vida. Y en el momento en el que tú camines afuera del gimnasio, yo me voy a sentir orgulloso de ti, no por las medallas que ganaste, sino porque eres una buena persona, porque eres un ser humano respetable, con convicción, luchador, y eso lo trabajamos juntos. para los entrenadores y los gimnastas, da para mucho lo que estamos hablando. Es increíble que hay mucho que se puede desilvanar de este tema sobre el acompañamiento, porque al final de todo somos mentores y somos seres humanos. Los rendimientos y las medallas, claro, traen financiamiento, traen recursos y todo, pero al final de cuentas son niños, o sea, son menores de edad. Y eso no se nos tiene que olvidar.